El audio los asusta. ¿Ya están todos? ¿Ya estamos todos? No, profe, faltan creo que Sí, más. porque más o menos somos como 31. Recording in progress. Juan Rojas. Se escucha muy duro. Aún Rojas. Aún. Ahí ya. No, esta vez lo escribió bien. Ah, sí, sí, profe, lo escribió bien. No saben leer. Creo que se está conectando la ya. Ya. Listo, ahora sí. Entonces, quedamos ahí tal cual, ¿sí o no? Bueno, las islas fueron patrimonio de la UNESCO, pero miren lo que pasó acá. Duró un mes y una semana, ¿sí o no? En estas islas. Él encontró varias cosas importantes que ya después vamos a ver también quién o qué ayudó a encontrarla como tal para Wallace también. María Paula, cuéntame. Teacher, una pregunta es que arribita decía que duró 5 años, creo, y ahí dice que 5 semanas. Un momento, En un las momento, un islas que momento. visitó. A ver, volvamos acá atrás. El viaje total en el barco que él estuvo duró 5 años, Ah, ya. pero duró 5 semanas en las Islas Galápagos. ¿En qué islas duró? Mírenlas, acá están. San Cristóbal, ¿cierto? Floreana, Isabela, San Salvador. Esas fueron las 5 semanas en las que él estuvo ahí. Dice que encontró que los seres vivos que estaban en ese lugar eran parecidos, pero tenían cambios entre isla e isla. Eso va a ser muy importante. A partir de esto, Wallace crea también algo que se denomina la teoría de islas. ¿Sí? Así se llama, la teoría de islas. Entonces, eso va a permitir, entre más distancia tenga una especie de otra, eh, van a generar nuevas condiciones y van a evolucionar. ¿Listo? Entonces él se da cuenta ¿Cómo es que que se llama la, la ¿qué? teoría de quién? ¿Cómo se llama la última teoría que acabas de decir? Teoría de islas. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces en esa teoría de islas se plantea que en esta diferencia, o sea, entre estos lugares que están bien cercanos, pero que empiezan a como a separarse por el agua, empiezan a aparecer nuevas especies, pero que estas especies evolucionan de las anteriores, ¿no? ¿Por qué son especiales? El aislamiento de estas islas ha favorecido la proliferación de especies endémicas. Entonces, como son varias islas ahí, las islas se caracterizan por tener especies únicas. Eso significa una especie endémica. ¿Qué es una especie endémica? Una especie que solo se encuentra en ese sitio y no se encuentra en otro lugar. ¿Listo? Eso es una especie endémica. Escriban ese concepto.
¿Ya lo tienen? Profesora, ¿que puede repetir? Una especie endémica es una especie que se encuentra en un solo sitio. Y no se puede encontrar en otro lugar del mundo. ¿Queda claro el concepto de endemismo? ¿Endémico? Sí, teacher. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Eso es endemismo, endémico. Listo. Hasta ahí bien, mis pequeñuelos. Sí, profe. Bien. Profe, pero tengo una pregunta. Profe. Dime. O sea, ahí dice que no se puede encontrar en otro lugar del mundo, ¿cierto? Ujú. Pero si el animal va a otro lugar del mundo. Ejemplo. ¿Cómo sería? O sea, como, por ejemplo, una tortuga que está en El Salvador, ¿sí? Que no Ujú. está en otro, que no está ni en Isabela, Florena y San Cristóbal. Si esa tortuga, o sea, si esa tortuga de estar acá, por ejemplo, acá o acá, acá. Ah, bueno. Lo que pasa es que endémica depende de la zona. Digamos, si yo digo que es endémica de acá, por ejemplo, quiere decir que esa zona no sale. Pero yo puedo decir que es Ah, endémica de todas las islas. O sea, está en todas las islas, pero no se encuentra ni en Australia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni nada de eso. sí, sí, sí. Depende de yo cómo tome el tamaño. ¿Listo? Ok. Depende del Ok, listo, tamaño listo. donde yo esté tomando. Porque, digamos, por ejemplo, yo puedo decir a gran escala. Hay especies que son endémicas de Colombia, por ejemplo. Eso quiere decir que en cualquier parte o en alguna parte del territorio colombiano se encuentran, ¿sí? Esa especie y no en ningún otro país. Pero si yo digo que son solo, por ejemplo, es una especie endémica del Cauca o de Cali, solo es que ni siquiera en otra parte de Colombia se encuentra. Eso depende de yo, cómo lo tome, listo. Ok, Depende sí, de las. Bueno, entonces eso va a ser muy importante. Juan, Entonces, si digamos alguien toma esa especie y la lleva a otro lugar, yo no soy de caso de cantón. bueno, digamos, por ejemplo, si yo cojo una especie de un ecosistema y me la llevo a otro lado para meterla a otro bosque o algo así, a eso le vamos a llamar especies exóticas. Exo, ¿cierto? Hace referencia a afuera. O sea, las especies que sacan de su ecosistema para meter a otras son especies exóticas. Nosotros manejamos mal el concepto de exótico. Creemos que exótico es algo llamativo, bonito, colorido. No. Lo exótico son especies que vienen de un ecosistema y los llevan a otro totalmente diferente. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos muchas especies exóticas, o sea, de otro ecosistema, como cuáles, como los pinos. ¿Mm? Los pinos no son de acá, no son de Colombia ni siquiera. ¿Listo? María Paula. Teacher, una pregunta. Yo tengo una pregunta, pues, parecida, digamos, si una especie va a otro lugar y hace crías y las crías hacen más ahí ya, ¿se volvería parte de, pues, ese lugar? Sí, claro, mi amor. Sí, ¿También se llamaría exótica? No, no, las especies exóticas solo son exóticas por la mano del humano. ¿Listo? O sea, Ah, cuando el humano ok. la introduce.
Ok, Pero si es porque ella misma llegó a un territorio y se adaptó, no, no. ok, gracias, teacher. Listo. Listo, muchachos. Entonces, nuestro querido amigo Wallace, ¿saben? Darwin, ¿saben? El viajecito que hizo de 5 años. Imagínense ustedes en esa época. 1700, ¿sí o no? 1800, perdón. 1835 es el viaje. Imagínense ustedes en 1800, en este barquito, sin luz, sin nada, era con velitas y todo eso, viajando 5 años alrededor del mundo. Lo que pudieron haber aprendido, lo que pudieron haber pensado. Eso fue lo que vio nuestro amigo. Listo, ahora miremos esto. Alfred Wallace. Ugh. Listo, ahora miremos el otro punto del viaje. ¿Listo? Wallace no pudo hacer un viaje tan largo como el de nuestro amigo Darwin, porque él no tenía tanto dinero, ¿cierto? Sin embargo, obviamente tenía comodidades para poder darse un viajecito y conocer el mundo. Eso va a ser muy importante. ¿Listo? Ahora, Wallace, ¿cierto? Se va a esta parte de Indonesia, arriba de Australia, o sea, esto es entre Asia y Oceanía. Y él descubrió algo que se llamó la línea de Wallace. ¿Ustedes sí han escuchado de esa palabrita, de ese lugar geográfico llamado la línea de Wallace? No, profe. No, ¿No profe. no lo han visto en sociales tampoco o van a hacer quedar mal al profe? Profe, nosotros no hemos hablado de Wallace y todo eso. Pues resulta, No, profe, y además estamos en emprendimientos. pues entonces, bueno, eh, la línea de Wallace, como ustedes ven acá, esta palabra va a ser muy importante, marca un límite biogeográfico. Y es que resulta que el señor Wallace se dio cuenta de algo que Darwin nunca se dio cuenta, y es que en esta zona, ¿cierto? En Indonesia, entre estas islas, habían un pedacito de peces que se mantenían a un lado. Les voy a abrir esta imagen y les voy a ejemplificar de qué fue lo que se dio cuenta este amigo. Y es que el mancito de este se dio cuenta que a este lado habían unas especies de peces y a este otro habían otras, bueno, pongámoslo en otro color, y a este otro habían otras especies diferentes de peces. Otras. ¿Listo? Pero resulta que estas especies de este lado no pasaban a este. No pasaban. O sea, cero. Y las especies de este lado tampoco pasaban a este. Ahora, ¿por qué no pasaban? ¿Por qué creen ustedes? Esa fue la pregunta que se hizo Wallace. ¿Por qué esto no pasa? Profe, tal vez por el cambio de temperatura. Yo he visto Muy algo así. bien, excelente. Primer punto, cambio de temperatura. ¿Qué más? Cambio climático. Porque no es de la misma Profe, especie. por el choque de agua salada y agua dulce. Muy bien, también choque de aguas a la agua dulce. Y también había un cambio de presión. Pues resulta, amigos, que en este pedazo, donde está la línea de Wallace, hay un hundimiento. O sea, digamos, está acá la tierra y acá arriba está el agua. Y se hunde, hay como un abismo dentro del agua. Y acá sigue. Y todo esto es agua. Pues entonces, la gente pensaba normalmente como, no. Pues eso es agua, pues se pueden pasar de un lado a otro, ¿no? Pues resulta que ese cambio generaba acá otras corrientes de agua, generaba cambios de temperatura, como decían acá, y eso impedía que unas especies se puedan pasar al otro lado y viceversa. ¿Y eso qué hizo? ¿Qué creen ustedes que hizo eso? Que las especies Un cambio de endémicas de ese Profe, que lugar. fueron Muy bien.
pero principalmente que las especies cambiaran. O sea, evolucionaran. Muy bien. Entonces, como las especies estaban cambiando allí, ¿cierto? Como las especies estaban cambiando allí de un lado a otro, vamos a ver que él se considera el padre, o sea, Wallace es el padre de una ciencia muy importante para la evolución que se llama, ojo con este nombre para que lo escriban grande, ¿listo? Wash, así no se ve. Profe, ¿y eso qué significa? Ya te la explico. Entonces, Wallace, acá está la línea de Wallace, ¿cierto? Y Wallace es considerado el padre de la biogeografía. Bios, ¿qué hace referencia a bios? ¿De idiomas? Bio, Vida. la palabra bio. ¿Vida, Si profe? hablo vida, hace referencia a la vida o a lo vivo. Geos, Geografía. geos, Ah, ¿Era? Ah, ya. geos, gea, ¿qué es? Geos o gea, gea, geos, geo, gea, ¿qué es? Pues vida, tierra, Y grafos. geografía, de geografía. ¿Qué es grafos? Ojo, Ah, grafos. ¿qué es grafo? O sea, mejor dicho, con el profe Miguel vamos a aprender a deconstruir las palabras. Si yo deconstruyo las palabras, entiendo las palabras. Entonces, bios o bio, vida, listo. Geos Vida, o tierra, gea, tierra. tierra. Grafos, grafía. grafía, Ah, ¿qué es? eh, Imagen o dibujo, ¿listo? Por ejemplo, nosotros con el profe Miguel vamos a aprender a deconstruir, a desmembrar un poco las palabras. Por ejemplo, y si nosotros descubrimos y desmembramos las palabras, perdón, sabemos qué quiere decir esa palabra. Por ejemplo, si yo digo fotografía, ¿qué significa fotografía? Profe, no sé qué significa foto. foto, Ah, no, espera. foto y grafía, imagen. Listo. Grafos es imagen o dibujo. Y fotos, fotón, 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 fotón. ¿No han escuchado esa palabra? Imagen. No. No. Ojo, ojo, escuchen. Grafos hace referencia a imagen o dibujo. Y fotos hace referencia a luz. Fotos, Fotos es luz. Por eso la partícula de la luz se llama fotón. ¿Listo? Profe, ¿qué significa grafía? ¿Me puedes repetir, por favor? Grafos, imagen o dibujo. Imagen. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, si yo estoy hablando de vida, tierra y grafos o dibujo, imagen, ¿qué significará la biogeografía? Es una ciencia, ciencia que estudia. La vida en la Tierra por una imagen, profe. Listo. Muy bien, excelente relación. Entonces, ¿cómo la vida puede modificarse, evolucionar a partir de la Tierra? Pero esto nos ayuda a hacer eh, también una especie de mapas. Cuando ustedes miran, por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá es un mapa geográfico, o sea, es un dibujo de la Tierra. Miren acá. Entonces, los dibujos de la Tierra nos pueden ayudar a ver cómo las especies evolucionan, cómo la vida cambia. A eso le vamos a decir biogeografía, ciencia que estudia la evolución. ¿Listo? Ciencia que estudia la evolución ciencia que estudia la evolución a partir
de la geografía o los cambios de la Tierra también. ¿Hasta ahí bien, muchachos? ¿Ya? ¿Lo copiaron? Emanuel. Profe, mira que yo, pues aquí para, como estábamos, digamos así, membrando las palabras, pues estaba buscando como la mayoría de las palabras de la ciencia viene como más o menos del latín. Ujú. Entonces Y el pues yo griego. puse en el traductor y el griego, sí. Entonces, mira que pues yo puse lo que tú dijiste ahorita, lo de cambios de la tierra, y ahí aparece mutaciones. Entonces, Ujú. pues que, o sea, no sabía como tal que eran mutaciones. Ah, bueno. Pues, o sea, tú lo habías explicado, ¿sí? Sí. Pero lo que significaba como tal la palabra, no lo sabía, pero y entonces significa cambios. Exactamente. Muy bien, Emanuel. Excelente. Ese es el punto al que queremos llegar. ¿Listo? Espera un momento. Listo. Entonces tenemos las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Cambios, cambios en los seres vivos. Es excelente. Entonces, la Tierra, si la Tierra cambia, los seres vivos Mutan. Cambiarán. oh, Ah, muy mutarán. bien, mutan o cambian. Está bien, ¿listo? O evolucionan, como quieran llamar. ¿Eso quién lo plantea? Darwin. ¿Eso quién lo Wallace. plantea? Wallace. Wallace. Wallace, Wallace. Wallace. Alfred Wallace. ¿Listo? Alfred Wallace, muy bien. Charán. Ah, entonces, esto también lo veía Darwin, pero Darwin no lo publicó ni dijo nada de eso, eso lo reconoció fue Wallace. Darwin, ¿cómo lo vio? Pues en las islas pasan lo mismo. Como las islas están separadas por agua, el agua hace que las especies sean diferentes, que las condiciones sean diferentes. Eso lo plantea Wallace. Listo. Entonces vean el viajecito que hace Wallace, muy corto, reconoce las islas, perdón, la línea de Wallace, que después recibió su nombre porque él fue el que la descubrió, muy importante, es el padre de la biografía, y resulta, dicen algunas historias, no les estoy diciendo que esto sea verdad o mentira, les cuento para que sepan la historia, dicen que algunas, eh, en algún momento, Wallace, y vamos a centrarnos acá, Darwin tardó en escribir su libro, ¿cuánto? 24 años. Listo. 24. Entonces resulta, pasa y acontece que Darwin hizo su viaje y se supone que ya tenía escrito muchas cosas de su viaje y un día, 24 años después, digamos que 23 años después de su viaje, Darwin está en su casa y llegó un joven llamado Wallace. Y el joven Wallace le dijo, señor Darwin, pues yo sé que usted trabajó con evolución y cosas así, como su abuelita. Tengo un librito donde hablo pues de cómo posiblemente se originaron las especies. Resulta que Wallace plantea un término llamado selección natural. Y Darwin dice, ay, pero eso yo ya lo había pensado, solo que no lo he publicado. Entonces, ahí es donde Darwin publica su libro, El origen de las especies, y obviamente pues le da algún crédito a Wallace, pero Darwin es el que se lleva realmente todos los créditos de la teoría evolutiva que creemos hoy en día. Se dice, según lo que les acabo de contar, no digo que sea verdad, ojo, no digo que sea verdad, que Darwin le robó la idea a Wallace. Se dice, se cree.
Algunas personas creen eso. Y quien se llevó todo el crédito fue Darwin. ¿Listo? Profe, Ujú. ¿y tú qué crees que se la robó? ¿Qué? Yo, Miguel, digo que sí. O sea, yo digo que los dos llegaron a un acuerdo y Wallace decidió pues que Darwin publicara eso, ¿sí? Pero yo creo que la idea original fue de Wallace, creo. Pero como les digo, no es verdad absoluta, ¿listo? Es muy difícil saberlo, pues porque ya también ha pasado mucho tiempo, ¿listo? Dice acá Emanuel, profe, hace mucho tiempo miré un video de que una lancha pasó por la línea de Wallace y se quedó trancada y no pudieron salir. Es por lo mismo que te estaba explicando, como hay un desnivel ahí, ¿cierto? Eh, pues eso va a cambiar las corrientes de agua que haya en ese lugar, ¿listo? Entonces puede pasar por eso. Hasta ahí bien. Entonces ya sabemos que la teoría de Darwin, o le vamos a llamar el darwinismo, que ahí también está dentro Wallace, habla de que las especies van a cambiar de acuerdo a los cambios del planeta, de la Tierra, pero esos cambios van a ser al azar. Si no se logra adaptar la especie, ¿qué pasa con ella? ¡Muere! Se ¡Muere! muere. Muy bien, muchachos. Ahora, vamos a partir de este. A esto le vamos a llamar neodarwinismo, o también lo vamos a llamar la teoría, escríbanlo bien, neodarwinismo o teoría sintética. ¿Ya está? Hola, amigos, ¿están ahí? ¿Están vivos? Listo, Sí, profe. Listo. Entonces, eh, miremos lo siguiente. Entonces, el neodarwinismo va a apoyarse en varias ciencias. La primera, la Genética. 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 Listo. ¿Qué es la genética? La genética es el estudio de los... Genes. Muy bien, o sea, ¿quién le hereda a quién ciertas cosas? ¿Cierto? ¿Quién le hereda a quién ciertas cosas? Así como en nuestra familia, ¿cierto? Que nos heredan varios rasgos, el tipo de oreja, de nariz, color de cabello, etcétera, etcétera. La paleontología, es decir, el estudio de fósiles, el estudio de especies que ya están extintas, y a partir de los fósiles y las rocas se puede argumentar el darwinismo. Y por último, Sistemática. ¿qué es la sistemática? Pues la forma en que aparecen las especies a partir de la genética. ¿Listo? Sobre todo la genética molecular, y de ahí aparece también la taxonomía, que la taxonomía es un sistema de clasificación, ¿cierto? De los seres vivos, donde veíamos dominio, reino, filo, no división, clase, orden, familia, especie, todo eso. Manuel. Profe, ¿me repites cómo era que se llamaba esto que acabaste de decir? El... La otra ciencia, la que no aparece ahí. Sistemática, paleontología. No, profe. La última, la que tú mencionaste de última. Ah, taxonomía. Eso, profe, la taxonomía de... Bueno, la teoría del neodarwinismo también se apoya en la taxonomía.
Sí, también, porque la taxonomía sale de la sistemática, pero la taxonomía solo es como la clasificación de los seres vivos. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿y eso qué especie es? Usted se está refiriendo a esa, la taxonomía. ¿Qué taxón? Específicamente hablando de eso. Ok, gracias. ¿Listo? Listo. 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 Ahora, vamos a ver qué rechaza el neodarwinismo. Entonces dice que no hay caracteres adquiridos. Es decir, como decía Lamarck, si esa jirafa ya estiró el cuello, las otras ya van a tenerlo estirado. No, también sigue creyendo el neodarwinismo que por genética es al azar. O sea, si se da un cambio, ese cambio se mantiene si le da ventaja. ¿Listo? Ya no se basa en el individuo, sino en la población. Es decir, los cambios que se dan en la evolución no es solo de uno solo y después otro al azar y otro netamente al azar, sino que o toda la población cambia o toda la población muere. ¿Eh? ¿Listo? Progresivamente. Obviamente va a haber individuos que no se van a adaptar dentro de esa población y van a morir, pero para generar el éxito tiene que cambiar toda la población. ¿Listo? Entonces miren esto acá, lo que hablamos ahorita. Las mutaciones ayudan a que se cambien las especies, a que evolucionen. Y para eso hay una selección natural. Emanuel. Ah, bueno, profe, qué pena. Yo siempre tan pregunto. Siempre chévere. Profe, mi pregunta es que, digamos, se puede, lo del COVID-19, cuando uno adquiere defensas, pues digamos así, o sea, yo tengo una duda, ¿sí? Ujú. ¿La vacuna es el COVID-19 como tal? Sí, sí. La Ah, vacuna es el entonces se virus. podría decir que la vacuna muta nuestro ADN o nuestras defensas No, a para nosotros hacernos no. resistente al coronavirus. No, a nosotros no. Lo que pasa es que a ti cuando te inyectan, ¿cierto? Cuando te inyectan el virus como tal. O sea, te están metiendo el virus y tú dirás, uy, pero qué loco. No, pero te lo inyectan en el músculo. Vamos, el SARS-CoV-2, que es el virus que crea la COVID-19, ese virus lo que hace es meterse al músculo cuando te inyectan la vacuna. Y tus glóbulos blancos, que son tus células de defensa para crear Se inmunidad, aprenden a defender, ¿cierto? exactamente, destruyen ese Y virus atacarlo. y se lo memorizan. Pero Como una no escuela. es que cambien tu material genético como tal, lo que hacen es aprenderse el material genético del virus. Entonces, cuando un virus así te ataca, rápidamente lo reconoce y lo destruye. Para eso son importantes las vacunas. Pero obviamente Profe, sí o sí te tienen que meter el virus. Dime. ¿es verdad que lo que pasó con el COVID-19 era que los glóbulos blancos no reconocían el virus y creían, por decirlo así, creían que eran del organismo? Eh, mm, digamos que eso pasa al principio. Ya después lo reconocen y lo destruyen. Pero hay varios problemas. El primero es que si ya está muy infectado el cuerpo, es casi que imposible que el glóbulo blanco, perdón, lo destruya, ¿no? Y segundo, es que son muy chiquiticos los virus, entonces si ya están dentro de las células, es muy difícil destruirlos porque ya van a invadir todas las células. ¿Listo? ¿Listo? Y por supuesto, el neodarwinismo dice que la evolución es un proceso larguísimo, o sea, de miles de años. No es un proceso que se dé de hoy y mañana, no lo podemos ver, no lo podemos evidenciar, sino es un proceso muy largo de miles de años. ¿Listo? ¿Qué diferencia tiene con el darwinismo clásico, el anterior? Principalmente está en la genética, porque Darwin no sabía que existían los genes. Quien descubre los genes los descubre después de Darwin, después de que Darwin hubiera planteado su teoría, que es Gregor Mendel. Mendel, un monte austríaco, él es el que descubre los genes. Los descubre mucho tiempo después. Entonces, la genética
fue la que apoyó fuertemente el neodarwinismo. Y por supuesto, la sistemática, es decir, a partir de estos análisis de ADN, cómo se puede crear la forma de ver cómo evolucionaron las especies. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, por caso, las formas de sistemática, les va a aparecer como árboles. Así es la evolución. Pues la sistemática a partir de genética molecular del ADN o el ARN puede decir qué seres vivos aparecieron primero, ¿no? Y cuáles probablemente son ancestros de otros, ¿no? ¿Cuáles son ancestros de otros? Entonces, miren, la sistemática, ¿cierto? Va a ser un sistema muy grande donde vamos a ver cómo aparecen evolutivamente ciertos seres vivos y de ahí se deriva la taxonomía, qué características generales hay de los grupos y al final la clasificación. ¿Listo? ¿Listo? Listo, bro. Bueno, entonces, esta rama de la evolución, llamada el neodarwinismo, es la que actualmente se maneja. ¿Cómo se llama también? ¿Cuál es el otro nombre del neodarwinismo? La teoría de la... Es profesor, fue el nombre. La teoría de la... Escríbanla. No, profesor, no me recuerdo. Ah, sintética, sí. Así la vamos a llamar. Teoría sintética de la evolución. ¿Listo? También es el mismo neodarwinismo. Se apoya muchísimo en la genética, pero demasiado. Esa es la gran diferencia con Darwin, porque es que Darwin no sabía que existían los genes. Él decía que había algo y como que pues cuando se pasan en generaciones eso hacía que se cambiara. Pero muchos años después se descubrió la genética. Entonces, pues con esos cambios del ADN es que se da la aparición de nuevas especies. ¿Listo? ¿Y qué nos permite ver la evolución también? La paleontología, el estudio de los fósiles. También para comprender cómo es que se está dando ese proceso. ¿Listo? Y por último, vamos a tener el no menos importante. ¿Cuál es la teoría que nos falta? Neolamarquismo. Muy bien. Profe, nos volvemos. No, te lo explico rápidamente, pero no nos volvemos a conectar. Y si algo lo explico en la otra clase, ¿listo? Entonces, nosotros en el neolamarquismo se va a tener en cuenta también una serie de procesos, ¿cierto? Pero se cree que estos, si bien son por los genes, estos no son al azar. Estos no son, ay, sí, que uno quiso y el otro no, no, sino más bien los genes casi que permiten, ¿cierto? Generar nuevos genes y los genes se pueden ir configurando para que a futuro el ser vivo pueda utilizarlos para sobrevivir. Entonces, a diferencia de Darwin, no se da al azar, para Darwin es al azar, pero para el neolamarquismo es que los genes empiezan a modificar las estructuras de ese ser